Con todas. Soy Miguel. Tengo el gusto pues de poder compartir con ustedes. A muchos de los hermanos nos conocemos desde el año anterior, que tuve la oportunidad, me permitieron también brindar unas clases en esa oportunidad de griego. Ahora, pues yo había explicado a finales del año anterior que estaba haciendo una pequeña investigación relacionada acá con los visigodos y bueno, también ha sido de mi deseo compartirla. La semana anterior pudimos apreciar un poco de la parte histórica de cómo se fue conformando el reino de los visigodos. Por supuesto que en una hora pues no se puede abarcar todo el tema, lo vimos de una manera bastante general, siendo más el objetivo de esa clase el tener una idea de qué eran los visigodos. Ahora vamos a pasar ya al tema de ver qué palabras, qué apellidos quedaron de los visigodos, ¿no? Del idioma que ellos hablaron, del gótico, del latín vulgar que también hablaron con el pueblo, ¿no es cierto? Entonces vamos con eso, por favor, para que me permitan compartir pantalla e iniciar. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, hermano, sí, adelante. Ya, muchas Sí, sí. gracias. Ok, bueno, el Salmo 145 nos dice, generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus valentías. Entonces, dentro de lo que vimos, los reyes visigodos más importantes, pues dejaron un legado, ¿no? Y no es que eso se perdió en la cultura que tenemos actualmente. O sea, primero lo que recibió España y después lo que nos llegó a nosotros. Entonces, vamos a ver cómo ese legado, pues, vino hasta nosotros. Y la clase de esta semana es reconocer los apellidos de origen visigodo. Bien, en el material consultado yo recomiendo el siguiente canal. El canal se llama Linguriosa. ¿Quién lo realiza? Elena es una española eh, que sabe mucho del tema de cómo evolucionaron los idiomas. Yo le he consultado por conocer respecto del castellano medieval, que es un poco lo que he estado estudiando, y la verdad da unas explicaciones muy buenas. En el video que estoy recomendando es qué significa la EZ en los apellidos, que está relacionado con la clase que vamos a dar. Me ha parecido pues prudente poder dar cita, que los que tengan tiempo vean su canal, si pueden ver este video, para que conozcan un poco mejor de alguien pues que sabe mucho del tema. Ok, ya. Vamos ahora específicamente qué nos dice los apellidos de origen visigodo. En la Hispania visigoda, o sea, los siglos del quinto al octavo, el concepto de apellido, como lo entendemos hoy, o sea, que se transmite de padres a hijos y va fijo en la familia, no existía. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante. Los visigodos, como otros pueblos germánicos, ¿qué utilizaban? Nombres personales compuestos por dos elementos de origen germánico. Por ejemplo, recordamos el rey Alarico, que fue el primer rey de los visigodos. Alaric, Ala, que quiere decir todo, y Ric, poder, rey. Era como decir el rey de todo, la denominación que le dieron. A veces añadían el nombre del padre, o sea, el patronímico, o un sobrenombre por lugar, rasgo físico o hazaña. ¿Ya? Cuando los visigodos se asentaron en Hispania y se mezclaron con la población hispano-romana, muchos de sus nombres germánicos acabaron convirtiéndose en nombres propios y luego en apellidos durante la Edad Media. Para eso, hagamos un reconocimiento de cómo utilizaban los nombres los romanos. Entendiéndose, como habíamos visto en la clase anterior, cuando llegaron los visigodos u otros pueblos germánicos, de tantos que hubo, ¿no? Los vándalos, los ostrogodos, los francos, los lombardos, ya.
se quedaron fascinados de la cultura romana y la asimilaron. Entonces lo primero se vio en la forma como empezaron a denominarse y vamos viendo cómo se establecían los nombres, sobre todo desde la República Romana. Ya. En los nombres romanos tenemos los siguientes elementos. El praenomen, ¿cuál es? El nombre personal, como nuestro nombre de pila. Ya. A ver. En realidad eran muy pocos, ¿no? Unos 15, 20 en el sentido del uso común. Por ejemplo, Marcus, Lucius, Gaius, Publius. Y servía para distinguirnos dentro de la familia. Ya. El nomen gentilicium, ese viene a ser el nombre de la gens, del clan o la familia extensa. Identificaba el linaje al que pertenecía. Por ejemplo, Julius, de la gens Julia. Cornelius, de la gens Cornelia. Claudius, de la gens Claudia. El cognomen o coñomen comenzó como un apodo y luego se heredó como un apellido familiar. Eso ocurrió muchas veces. Y por ejemplo, señala la rama dentro de la gens. Por ejemplo, Caesar, que quería decir melenudo o cortado por cesárea. Chipio, bastón, chíchero, garbanzo. Entonces, el nombre completo del emperador, de Julio César, no, bueno, iba a decir emperador, iba a decir mal, porque más bien a raíz de la muerte de él es que empieza el Imperio Romano. Ya. Su nombre completo era Gaius Julius Caesar. Entonces, Gaius era el praenomen, Julius el nomen, o sea que viene de la gens Julia, y Caesar el cognomen, o sea, la rama de la familia Julia. Y aquí es algo interesante, ¿no? Porque cómo se denominaban los gobernantes del imperio alemán, Kaiser, ¿no? Entonces ya vemos de dónde viene. Miren, Caesar, Kaiser. ¿Y cómo se denominaban los gobernantes del imperio ruso? Zar, ¿ya? Entonces la palabra también viene de Kaiser, que bueno, a nuestro español llega como César, ¿verdad? Con todo gusto, cualquier pregunta que tengamos, el hermano que esté controlando esa parte me indica, por favor. Bien, continuamos. Ya. Entonces, como tal, recordemos, ¿no? Por simplicidad, pues los nombres de los reyes nosotros vamos a recordarlos como los principales, los denominativos, en muchos casos los apelativos, etcétera. Pero bien o mal, tenían un nombre y en ese caso ya estructurado de acuerdo al modelo romano, porque como estamos reiterando, ¿no? La cultura romana pues era fascinante, como estaba bien establecida y cuando llegaron todos estos pueblos germánicos trataron de asimilar todo lo posible a sus costumbres, a su forma de ver el mundo, etcétera. Entonces el rey Leovigildo, su nombre era Flavius Leovigildus Rex, el rey Recaredo, Flavius Recaredus Rex, el rey Sisebuto, Sisebotus Gotorum Rex, el rey Recesvinto, Flavius Recesvintus Rex. Ya, veamos a ver un poquito de latín. ¿Qué quiere decir Rex? A ver, ¿quién contesta? ¿Qué quiere decir Rex? Muy fácil. Quiero imaginar que es este rey, ¿no? Correcto, rey principal. Ah, sí. Por eso viene el nombre Tiranosaurio Rex, ¿verdad? Porque Ah, hasta lo que le descubrieron a ese dinosaurio era el más grande, se suponía el más fuerte, ¿no es cierto? Y por eso fue dado su nombre científico Tyrannosaurus Rex. Bien, ya. Entonces, acá vemos, por favor, el uso de Flavius es heredado del mundo romano tardío. Da prestigio, pero no es en sí un apellido. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, vimos Res Gotorum, quiere decir rey de los godos.
Y como tal, recordemos, no hay en ese momento de la historia específicamente, ¿no? Un nombre completo al estilo moderno, ¿ya? No es un título, no es un DNI como nosotros le conocemos. Esto, como vemos, es importante establecer antes de ya reconocer qué apellidos llegaron a nosotros y vienen de origen visigodo. Bien. Ahora, también es importante que establezcamos un punto adicional. ¿Desde cuándo existe el idioma español como lengua hablada? Ya, el castellano empieza a diferenciarse del latín vulgar entre los siglos octavo y décimo. Entonces, ¿qué recordamos de la clase anterior? Los visigodos llegaron aproximadamente por el siglo cuarto, por el siglo quinto a Hispania, a lo que es ahora España-Portugal, ¿ya? Entonces, ellos no se encontraron con una población que hablaba español, ¿no es cierto?, sino con una población que hablaba latín vulgar, el latín vulgaris. Ellos llegaron con su idioma, pero para poder gobernar, ¿no es cierto?, para poder comunicarse con el pueblo, también adoptaron el latín vulgar. Ya. Tras la caída del Imperio Romano, la gente ya no hablaba latín clásico. Y aquí es un punto bastante importante. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar latín, tal vez siempre se nos da por entender que el latín clásico es lo que deberíamos aprender, pero en realidad, ¿no? El latín que utilizaba el pueblo es el latín vulgar. Esa es una diferenciación bastante importante, porque recordemos, el latín que emplea la Iglesia Católica tiene otra acentuación y se supone que la acentuación que tiene el latín que usa la Iglesia Católica viene del latín vulgar. Ya. Bueno, entonces desde acá indicando, ¿no? El pueblo hablaba variedades de romances locales, de donde saldrán los diferentes idiomas romances, como el italiano, el rumano, el español, el portugués, etcétera. Ya. De lo que hablaba, pues, los hispanos en ese momento, nadie lo llamaba español. Era simplemente, pues, un hablar por hablar. Entonces, el idioma español se va a venir formando a lo largo de mucho tiempo. ¿Y cuándo podemos decir que aparece el español? Cuando se lo pueda reconocer como lengua escrita. Y eso va a darse entre los siglos X y XI. Los primeros textos donde se nota claramente que ya no es latín, ¿no es cierto?, son las glosas emilianenses y las glosas silenses, que son anotaciones marginales en textos latinos escritas en romance. Y aquí ya estamos viendo el proto-español sin que tengamos mayores diferenciaciones. Ya. El español como tal, ya consciente de sí mismo, se dará en el siglo XIII con el rey Alfonso X el Sabio. El castellano entonces viene a usarse como lengua de leyes, de historia, de ciencia, se normaliza su escritura y se impone sobre otros romances peninsulares. Recordemos aquel punto. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque los visigodos no hablaban español, ¿no es cierto?, ni español antiguo, hablaban latín vulgar. Y en el transcurso de lo que viene modificándose, viene apareciendo el idioma español antiguo, como podemos denominarlo este momento, también vienen transformándose algunas de las palabras que ellos nos heredaron. Bien. Ya. Entonces, para quitarnos un poquito ciertos mitos, ¿no? Vamos a ver estos puntos. A veces escuchamos, el español nació del latín. No específicamente nació del latín vulgar. Era muy diferente el latín que hablaba el Senado, los emperadores, que era el latín clásico, que el idioma que hablaba el pueblo, que era el latín vulgar, y el español y los otros idiomas romances nacen del latín vulgar. Los visigodos hablaban español, como tal, vimos que no, hablaron latín vulgar y también gótico. Ya. Y también se puede decir que hay un primer texto español único donde digamos esto ya no es latín, esto es español. No.
El desarrollo del idioma es un proceso gradual que viene dándose en mucho tiempo. Ya. Entonces, dentro de lo que es el mundo hispano, ¿no? El latín vulgar, pues, se hablaría del siglo V al octavo, el romance castellano del octavo al décimo, los primeros textos tendremos entre los siglos X y XI, y viene a ser una lengua oficial ya específicamente de Hispania por el siglo XIII. Y como le conocemos ahora el idioma español, ¿verdad? Bien, ya. ¿No hay ninguna pregunta por el momento? Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver ejemplos de apellidos que nos vienen de origen visigodo. Ya. Y aquí un punto importante también, por favor. Recordemos, los visigodos vinieron pues de una tribu germánica, ¿sí? Y toda esta cultura germánica eh, tiene la costumbre de indicar en la parte final del nombre que es hijo de. Por ejemplo, hemos visto la marca Johnson Johnson, ¿verdad? Ya. Sí. Johnson, ¿qué quiere decir? Hijo de John. Ya. Esto en qué, en lo que es la cultura anglosajona, que la heredó los Estados Unidos. Ya. Anderson, hijo de Andrew. Harrison, a ver, ¿quién adivina? ¿Será hijo de? Em, mm, No escucho. De Harry. Correcto. Harrison, hijo de Harry. Olson, ¿será hijo de? Oh, De Ol, que también es un nombre anglosajón que no es muy común, ¿ya? Simonson, ¿será hijo de? Simón, Correcto, ya. Y los que nosotros les conocemos muy populares también. Simpson. Simpson será hijo de. Simpson, ahí sí no se me Ah, ocurre. de Simón también, ya. Sino que en También, determinado momento se acortó el nombre. Ya no era Simón o Simon, sí, era solamente Sim. Bien, ok. Entonces, dado eso, vemos que en cambio acá con los visigodos viene a ser la terminación EZ la que nos indica que es hijo de. Ya. Por favor, la hermana Marisela podría leer el primero, el caso de Fernando. Fernando Fernández, Bien, de Fritunantos, atrevido en La Paz. correcto. Bien. Entonces vendrá de Frid Hunant, atrevido en La Paz, quiere decir acá la raíz, ¿no es cierto? Recordemos la H en este caso, ¿cómo la estaremos pronunciando? Como la H en inglés. Help, help, happy. ¿Sí? Bien. Correcto. Por favor, la hermana Lucía podría leer el caso de Rodrigo. Si gusta, puedo ayudarle, hermano. Sí, por supuesto. Rodrigo Rodríguez, de Rodrick, poderoso por la gloria. Sí. Recordemos el uso acá de la H, ¿no? Sería como el inglés más o menos. Roderick. Bien. Entonces, por ahí nuestro apellido es Rodríguez, nuestro nombre es Rodrigo. Ya conocemos un poquito más de la etimología, lo que quiere decir, ¿no? Rodrigo fue el último rey de los visigodos. Bien.
A ver, el caso de Alfonso, ¿quién desea leer, por favor? Yo puedo. A ver, es Ok. Alfonso de Adalfuns, noble y dispuesto. Correcto, muy bien. Bien, por favor, ¿quién desea leer el caso de Gonzalo? Yo leo. Bien, Gonzalo González de Gundizal, salvado en la batalla. correcto, ¿no? Miren la etimología del nombre. Ya sabemos, de acuerdo a la raíz goda, ¿no? ¿Qué quiere decir Gonzalo? A ver, el caso de Ramiro. Ramiro, que también vendrá el apellido Ramírez. A ver, ¿quién desea leer, por favor? Yo, Ramiro, de Rajinmiruz, sabio consejero. Sabio consejero, miren, qué interesante, ¿no? A ver, el caso de Enrique. También vendrá el apellido Enríquez, ¿no? A ver, Yo, bien. Enrique de Heinrich, jefe de la casa. Correcto, ¿no? Miren, qué interesante acá. Cómo los nombres tuvieron o vienen de una definición etimológica, ¿no? Porque recordemos lo que mencionamos al inicio. Como tal, en su momento, pues los godos no tenían esa estructura de nombres que tenemos ahora. Entonces, más bien sus nombres tenían que ocurre ciertos significados en relación a títulos o lugares de donde vienen, etcétera. El apellido Osorio, a ver, que también tiene ese origen. ¿Quién desea leerlo, por favor? Yo le leo, por favor, hermano. ¿Sí? Muchas gracias. Osorio, de Ansorius, defensor de los dioses. Miren esa etimología, ¿no? Que tal vez alguien que se apellida Osorio ni lo conoce. Y el nombre Elvira. A ver, ¿quién desea leerlo? Elvira, de Galivira, verdad noble. Correcto. Cailivira, sí. Entonces, acá recordemos que hay un apellido que también es Gaviria. ¿Será que tiene un origen similar? ¿Que es una deformación de este nombre? Entonces nos deja bastantes incógnitas, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que observamos en lo que vimos anteriormente? Muchísimos apellidos terminados en EZ. La EZ para los godos, ¿no es cierto? La terminación son para los anglos, tienen una significación similar. Vienen esos nombres adaptados al romance hispano, son sus patronímicos. Rodríguez será hijo de Rodrigo, González, hijo de Gonzalo, Fernández, hijo de Fernando, Álvarez, hijo de Álvaro. Bien, acá incluí otros de los que ya vimos por ilustrar un poquito más, ¿no? Y por ejemplo, de los que nos faltó ver, de Sánchez, que viene de Sancho, Sanctius, santo sagrado. Velázquez, de Velasco. Vela, Sicus, que puede haberse denominado corcel vigoroso. Suárez, que es un apellido como bastante común, ¿no? De Sigiguar o Sigibar, guardián de la victoria. Encontramos toda esta denominación etimológica que es bastante interesante de observar, ¿sí? Bien, ahora en lo que corresponde ampliar un poco más esta parte, ¿no? Vemos que hay palabras que hacemos uso común y que también tienen este origen godo, este origen germánico. Para los efectos, a ver, recordemos, por ejemplo, en alemán, la W se pronuncia como B. Entonces, si, por ejemplo, nosotros decimos el caso de guerra, ¿no? Guerra o berra, está bien dicho de ambas formas. Bien. El caso de el verbo robar, vemos que tiene origen godo, origen germánico. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la raíz? Raubón.
germánico, arrebatar por la fuerza. Correcto, ya. Vemos esa señal que parece lo que nosotros ponemos encima de la ñ, ¿no? Pero en este caso es una línea, como que nos da la idea de que la vocal se extiende un poquito más, sería como raubón, ¿sí? Bien, entonces vemos que esa palabra viene también de ese origen. El verbo ganar, a ver, ¿quién desea leerlo? A ver, Yo leo. es... Ok. Bueno, a ver. ¿Qué lea la hermanita? Adelante, sí. Ok. Guay, ahí va. Guaydanyan, ganar. Correcto, ¿sí? Mande. Gagyan, Gagnan, sí. germánico, obtener provecho. Entonces vemos, ¿no? Guaydanyan, La raíz que nos dice de ganar, lo que viene a ser su significado, ¿no? tener Cuando provecho. ganamos, cuando obtenemos provecho. Miren, la palabra espía también tenía su origen, ¿no? Qué interesante. A ver, ¿quién quiere leer la raíz? O sea, ¿de dónde viene la palabra? Ahí dice Spyhome, ¿Sí? germánico, observar, acechar. Acechar, ¿no? ¿Qué hace un espía? Observa, acecha, ¿sí? Entonces, acá vemos que compartimos palabras, ¿no? Por ejemplo, en inglés es algo similar, ¿verdad? Porque también viene de una raíz germánica. En ese caso sería del idioma que habrían tenido los anglos y los sajones, que fueron los que se establecieron en Inglaterra. Ya. A ver, el caso de yelmo. ¿Quién Yelmo, dice leer? Helms, germánico, casco protector. Correcto, ¿sí? Brida. ¿Quién desea leerlo? Dice atadura, sujeción. Sí, de la raíz brigda, ¿verdad? Ya. Y otra palabra que nosotros la tenemos mucho en consideración, ¿no? Los símbolos patrios. A ver, ¿de dónde viene bandera? A ver, Bambo, ¿quién me lee, por favor? ¿Te bambo, escuchamos? bambo es Correcto. germánico, señal, insignia. Sí, viene de esa palabra, ¿no? Que utilizaron los godos, bu o banwu, que quiere decir señal, insignia. ¿Y qué es la bandera? Una señal, una insignia. Ya. Miren el verbo guardar. De ahí viene también guardia. ¿Quién desea leerlo, por favor? Bardón, ¿Vale? germánico, vigilar, proteger. Correcto. Ya. Una palabra que también se utiliza mucho, ¿no? Cuando nos sentimos bien y veamos que ha tenido origen dentro de este idioma que hablaron los godos. A ver, orgullo. ¿Quién desea leerlo? Orgullo, urgou, germánico, altivez, soberbia. Sí, y como tal, tiene su significado, ¿no es cierto? Eso en las palabras de uso común, pero nosotros vamos a ampliar un poco más y vemos que también en la administración, en el derecho, vienen estas palabras. Por ejemplo, heraldo, de su raíz. ¿Quién desea leerla, por favor? Heraldo, Hariwal, germánico, jefe del ejército mensajero. Correcto, ¿no? Entonces, es el heraldo en los tiempos de la Edad Media, ¿no? Entonces vemos que ha sido el jefe del ejército, el mensajero. Y si nuestros hermanos antepasados de la Edad Media se preguntaban de dónde viene la palabra, iban a retroceder un poco y se iban a encontrar con el Haribal, ¿verdad? Bien. Feudo, ¿de dónde viene? Dice que es feu, germánico, ganado, riqueza. Sí, pero sería acá el uso del H como el inglés, sería algo como fejú, ¿no? Fejú. Ajá. Sí. Entonces el feudalismo, ¿no? Que quiere decir los asentamientos de ganado, la
generación de riqueza a través de labrar la tierra, el asentarse en una tierra. Veamos cómo ha llegado el significado, ¿sí? Al odio. A ver, ¿quién desea leerlo, por favor? Alot, Bien, germánico, propiedad plena. correcto, ¿no? Bando, estamos en un bando y recordemos que los godos eran muy peleoneros, ¿no? Muchos reyes se mataron entre ellos. A ver, ¿de qué raíz viene? Bandúo, germánico, proclamación, mandato. Mandato, correcto, ¿sí? Y también las palabras que utilizamos en la vida cotidiana. Miren, ropa, ¿de dónde ha venido? A ver, ¿quién desea leerlo, por favor? Una preguntita. Sí, por supuesto. Tanto bando como bandera se pronuncia igual, ¿verdad? Aunque hay una pequeña ahí. Sí, bueno, lo que nos indica acá es sobre todo la diferencia en la O. Pero recordemos, para nosotros a veces nos es un poco difícil la lectura tan estricta porque no usamos vocales en ese sentido, ¿no? O sea, o larga o corta. Tengamos en cuenta, ¿no? La Z acá los latinos ni siquiera la utilizamos. Entonces, como nosotros leemos zapato, no va a ser como lo leen los españoles que sí utilizan la Z, o en otros idiomas que sí utilizan la Z, pero netamente estaría ahí la diferencia, ¿sí? Pero ahí vemos, ¿no? Que la raíz está asociada. Ujú. Acá Gracias. sería netamente más como el tema de la entonación, del uso de las vocales. Bien. Falda también, miren, viene de pliegue, de faldón. Jabón, miren, esa palabra no nos imaginábamos que tenía ese origen, ¿no? A ver, ¿quién desea leerlo? Jabón, taipó, germánico, sustancia para limpiar. Correcto, ¿sí? En esos tiempos, pues, no había el jabón como tal, pero tal vez sí habían ciertos implementos a raíz de las plantas, ¿no? Que ellos lo denominaron de esa manera y la palabra llegó hasta nosotros. Y siguiendo con el tema que vimos tanto en la clase anterior, un poco la de ahora, de los visigodos, los godos en general, los germánicos, que eran pueblos guerreros, vivían peleando, viene otra palabra, que sería tregua. A ver, ¿quién desea leer, por favor, la parte que corresponde al origen? Dice tregua, trigua, germánico, pacto, seguridad. De hecho, Correcto, ¿no? hermano, las plantas de donde vienen el jabón o donde se hacen jabón se le llaman plantas soporíferas, y es de donde normalmente las personas hace varios siglos las usaban para poder lavar su ropa. Entonces, es curioso que de aquí venga el origen, ¿no? Que dice saipo, el del Sí, jabón. correcto. Sí, miren, qué interesante. ¿Y cómo se va alimentando nuestro idioma de las diferentes influencias que tuvimos? Tal vez si recordamos un poquito lo que compartimos del año anterior de griego, también que pudimos observar que hay muchas palabras que utilizamos en el español que tienen origen en el griego, ¿verdad? Y lo mismo pasará con el latín en determinado momento que tengamos que revisar. Acá va a ser mucho más el caso, ¿no? Pero vemos que también de este idioma que utilizaban los visigodos llegaron palabras hasta nosotros. Bien, hermanos, aquí por favor alguna pregunta, consulta adicional antes de pasar al siguiente tema. Hay unos chats. A ver, me dicen el chat, permítame revisar. No, que acá estoy en el teléfono, estoy un poco incómodo, no sé cómo le reviso. Por ejemplo, uno dice, ahí entraría el apellido, creo que Pérez dice.
Ya, aquí Rocío nos indica el apellido Velázquez es lo mismo con ese, es decir, Velázquez. Yo considero que sí. ¿Por qué tema? Em, la raíz que estamos escuchando viene a ser la misma, ¿no? Y muchas veces recordemos los errores en los registros han dado paso a estas diferencias. O sea, como tal en la Edad Media, ¿no es cierto? Hasta los tiempos pues de la reina Isabel, los tiempos de la colonia, no es que teníamos una Real Academia de la Lengua Española que nos indicaba cómo escribir bien, ¿verdad? Sino que vinieron a darse de acuerdo cómo podía escribir ese momento la gente que podía hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues no hay mucha diferencia entre los apellidos que terminan en S y los que terminan en Z, más bien nos estamos guiando por lo que sería la parte del sonido. Entraría el apellido Pérez, correcto, ¿sí? ¿Ya? Y sí, en general para todas las terminaciones de EZ. Muy bien. Ya, acá por favor entonces deseo pasar ya al siguiente punto. Bien. ¿Cómo nosotros podemos ir apoyándonos de todo lo que estamos aprendiendo para la búsqueda de nuestros registros? Y aquí estamos hablando específicamente de la página de Family Search. Bueno, tal vez considero todos tenemos acá nuestras cuentas, ¿verdad? Bien. Observamos acá en la segunda barra, ¿correcto? Donde nos indica la parte de registros. ¿Qué podemos hacer? Consultas en relación de nombres, apellidos, lugar y año. Cuando desplegamos registro, tenemos las opciones de texto, imágenes, árbol, genealogía, libros, wiki de investigación, cementerios, etc. Destacando el punto que tenemos muchos recursos para seguir investigando de acuerdo a lo que nosotros estemos realizando en relación de nuestros trabajos de historia familiar. Ya. Continuando acá con el ejemplo. Hemos puesto dentro de lo que es la limitación del lugar geográfico, España, ¿sí? Y acá miren, encontramos registros que van entre los años 1600, 1920, ¿sí? Registros de defunciones, miren, en ese caso del año 1737, de 1760, de 1780, y qué parentescos son los que nos van indicando. Acá, limitando un poco más, ¿sí? Miren, hemos limitado ya la parte geográfica, hemos limitado la parte temporal, hemos puesto un rango de años entre el 1600 y el 1700, y ahora también una búsqueda específica del apellido González. Y nos dice que en estos registros nosotros vamos a encontrar algo relacionado. Ya. Los resultados de la búsqueda por el registro histórico ya nos dan acá nombres propios, ¿no? Miren el caso de Manuel González, que tiene un registro por el 3 de julio del 1645, Aureliane González, un registro por el año 1696, Domingo González por el 1665. Y acá es donde viene la parte de poder aplicar todo lo que vamos aprendiendo acá en la Academia de Paleografía, cuando vamos ya encontrando los registros y tratando de hacer la lectura, ¿verdad? Entonces, miren que tenemos todas esas opciones para poder seguir realizando nuestras consultas de historia familiar. Ya. Acá un lugar donde podemos encontrar asimismo registros antiguos.
y también estudios contemporáneos, tanto del siglo XIX, del siglo XX como actuales, es la Biblioteca Miguel de Cervantes. Nosotros ingresamos acá a cervantesvirtual.com, ponemos lo que queremos buscar. En este caso puse visigodos para poder seguir con el ejemplo y nos salen diferentes opciones de documentos que podemos leer. Ya. Por ejemplo, acá estudio de códices visigodos. ¿Ya? Ok, bien. ¿Alguna pregunta que tengamos, por favor, tanto en relación como lo de la parte que estudiamos netamente del origen de apellidos y palabras que nos vienen de los visigodos, como de las opciones que tenemos nosotros, tanto en Family Search como en la página Miguel de Cervantes, para apoyarnos en nuestras investigaciones genealógicas o de estudios paleográficos? Pues ya todo bien. Ya. Bien. Deseaba yo, por favor, que tal vez un hermano pueda compartir pantalla y realizar la búsqueda de un registro español conforme había indicado, pero me parece que ya no nos queda mucho tiempo. O no sé, me confirma hermana directora si se podría hacer la práctica acá unos minutos y un hermano o hermana que quiera poder compartir pantalla en su cuenta de Family Search. Pues si alguien gusta, pues y tiene, herm- El hermano hermana, Acevedo, a ver si puede. puede, ajá, sí podría compartir su Ya, pantalla. entonces yo dejo de compartir. Hermano Acevedo, ¿nos podría ayudar? Ya, sí está bien. Un momentito. No, no había Gracias. oído. Voy a entrar ahorita un ratito. No tengo la opción ahorita para poder compartir, creo yo. Si me ayudan como coanfitrión. Ya está como coanfitrión, hermano. Sí, Sí. O tiene otro, sí, ya está compartiendo pantalla. sí. La veo muy pequeña. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, hermano, sí, sí se ve. Sí se ve. No puedo ver. Solamente tiene que cambiar a la Ahí, pantalla de Family Search. arriba, en sus pestañas de arriba. Sí, pero no puedo visualizar bien. Galería. ¿Ustedes sí la pueden ver? Y estamos viendo su pantalla de que está cambiando la presentación. Ahí está. Te salió. Ahí está. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Sí. Qué raro. Ya está bien. Vea. Ya, entonces voy a buscar registros
De aquí a donde desea que vaya, hermano. Vaya guiándolo, hermano Miguel. ¿Hacia dónde iría? Hermano Miguel, Ah, Es que ya, busco. perdón, había apagado el micrófono, mil disculpas. En lugar el del que usted desee, yo le había puesto el ejemplo de España, pero la base de datos es tan grande, ¿no? Que podemos realizar diferentes búsquedas. Entonces, ahí, hermano, de la que usted desee, por favor, Sí, pero ¿por puede dónde entró? ponerme ¿Por el lugar. aquí o por acá, por el mapa? Ahí donde tenemos nombre, apellidos, lugar, año, ahí puede ponerle, pues, el lugar donde desee realizar la delimitación. A ver, apellidos. ¿Pérez será? Porque antes por ahí vi Correcto. Sí, una está muy errata bien. que decía de dónde proviene lo que es Pérez. Sí. Lugar, Eh, España podría ser, creo yo. Sí, ahí podemos seguir jugando un poco con las opciones. Puede darle el buscar, ¿qué nos aparece? Sin año, ¿no? Ignoro el año. Sí, no hay Sí. problema, eso podemos después también ir configurando, porque veamos del lado derecho. Siguen apareciendo opciones para nosotros poder limitar los registros de búsqueda. Y acá sí tenemos, mire, desde hasta. Tal vez que nos interesa puede ser en los años 1800, en los años 1900, un poco más atrás. Nosotros podemos poner ahí qué rango de años son los que deseamos buscar. Claro, aquí Muchas en este veces, no, a ver, mi abuelo se supone que vivió, no sé, entre 1920 y 1950. vamos a poner en 1800. No, sí, tiene razón, 1900. No, no, cualquier registro, porque la base de datos es muy amplia, ¿no? Y entonces vamos a ponerle 1840. Un Hasta, trastabuelo de 1851. correcto, Bueno, sí. ¿sí? Bueno, ya le puse el lugar, país también acá le voy a poner España. España. Y buscamos. Sí, correcto, Ya, me dice que hay 600.200, perdón, 612.158 resultados. correcto, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí vamos viendo también en la parte de arriba otros puntos que pueden delimitar nuestra búsqueda: sexo, origen étnico, de acuerdo a los registros que tengamos en la base de datos como variables, ¿no? Que son registros de matrimonio, registros de defunción, otros residencia. Ujú. La base de datos es muy amplia y nos va a permitir que encontremos, ¿no? Muchas cosas interesantes de acuerdo a nuestra genealogía, las investigaciones que realicemos y también aplicar lo que estamos conociendo de paleografía. Vamos a ver con matrimonios de Europa, obviamente. Es como un filtro, ¿verdad? ¿Sí? Nos ayuda. Ahí vamos poniendo más filtros hasta obtener la cantidad necesaria, ¿no? Que nos delimite al máximo nuestra búsqueda. Y acá podemos ver las imágenes y también lo que se ha indexado. Ujú. ¿Desea que ingresemos a otra ventana más? Creo que está clara la práctica, ¿verdad, hermanos? Sí. Sí. sí, gracias. Sí. Bueno, Sí, entonces sí. acá, por favor, para dar las palabras finales, en segunda de Timoteo 1:7, pues nos dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Como tal, es una empresa ardua, ¿no? Pero a la vez interesante y satisfactoria el que nosotros vayamos realizando nuestra búsqueda de historia familiar. Tanto lo que vamos encontrando como lo que vamos aprendiendo. Y a la vez, miren qué gratificante el poder compartir con el grupo, aprender de todos. Y a la vez, pues no está de más agradecer a todos quienes se encuentran aquí y recordarnos que siempre de mi parte, pues estoy para servirles
en cualquier consulta que tengamos acá a través del chat del grupo que podemos comunicarnos. En ese sentido, pues reitero los agradecimientos y todo lo hago con mucho amor en el nombre de Cristo. Amén. 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 Pues gracias, hermano Miguel, por esta bella clase y por ayudarnos a entender que ahora sabemos que nuestros apellidos vienen, algunos patronímicos, pero de los visigodos. Ya aprendimos, ¿verdad? Que terminan en S, entonces son muy interesantes. Pues No me le cierres la vamos, puerta. le vamos a dar pues la palabra al hermano Ipiña para que él termine con esta clase. Si ya no hay alguna pregunta, alguna duda o algo, pues podemos dar por terminada ahí están como quiera los links, ahí los compartieron para que se puedan unir a los grupos de WhatsApp si es que no están. Ahí se comparte el material que se ha visto y también se publica también, pueden ingresar al canal de YouTube donde pueden volver a ver esta clase las veces que ustedes deseen. Ajá. Hermano Ipiña, en su tiempo. Gracias. Gracias, hermano Miguel Jaramillo. Le agradecemos su conocimiento y les agradecemos a todos por estar aquí y pues vamos a terminar. Hermana Blanca Ortega, ¿nos podría ofrecer la última oración, por favor? Terminamos Sí, con la hermano grabación. Piña. Me permite, voy a cerrar la puerta de family. Adelante, hermano. Permítame, voy a terminar la